viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una producción más, su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos en la serie de los mandamientos, los 10 mandamientos, y hoy nos corresponde hablar del séptimo mandamiento, que dice en el Éxodo 20, 15 y Deuteronomio 5, 19, no robarás. Y en el Nuevo Testamento, Jesús, que retoma la palabra antigua y la actualiza, Mateo 19, no robarás. Pero ¿qué entraña esto de no robar? Como hemos estado enseñando, todo tiene su origen en el Edén, la desobediencia. Cuando nosotros no ajustamos nuestra vida a la voluntad de Dios y obramos nuestra propia voluntad, queremos hacer todo de forma caprichosa, de interés egoísta, los pecados capitales, como solemos llamarlo. Y uno de esos pecados capitales es el hurto o robar. ¿En qué consiste esto? Como estamos mirando el catecismo, porque hoy en día hay como una especie de personas que tienen una distancia o no quieren oír hablar del catecismo de la iglesia. Hay lugares, iglesias, donde el catecismo incluso quieren cambiar verdades que la iglesia desde siempre ha enseñado y ajustarla a la modernidad, a lo que consideran que esto pues hoy va cambiando el mundo y nosotros tenemos que cambiar ajustándonos, ojo, no a la voluntad de Dios, sino a los intereses egoístas de este mundo. Y un cristiano, aunque pasen generaciones, no puede cambiar su forma de vivir, de pensar y de actuar en el querer de Dios. Porque aunque los cielos y la tierra puedan cambiar, el Señor sentencia, mi palabra no cambiará. Porque la palabra de Dios perdura. ¿Qué nos enseña el magisterio de la iglesia en el catecismo? El numeral 2401 dice: el séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común, exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Dios todo lo hizo perfecto, hermano. Y dispuso en la creación un orden para que nosotros pudiéramos ajustarnos a Él, que al final es un orden en el amor, porque todo lo que Dios realiza, lo realiza en el amor. ¿Cuándo comprenderemos que sin el amor no somos absolutamente nada? El catecismo también señala en el numeral 2403, el derecho de la propiedad privada adquirida por el trabajo o recibida de otro por herencia o por regalo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. ¿Por qué señala esto? Lo que estuvimos meditando en el mandamiento anterior, el sexto mandamiento, nos hablaba de la unión del hombre y la mujer. Obviamente que si conforman una familia, tienen derecho a su privacidad, tienen derecho a su intimidad y a sus propiedades.
Eso es propio porque Dios hizo todo de forma ordenada. Pero cuando nosotros violentamos esa, diríamos, observación que Dios nos ha dado o el cumplimiento de su mandato, viene el desorden, viene el caos, viene el pecado. Y ello lo dice claramente el numeral 2405. Dice, los bienes de producción, materiales o inmateriales, como tierra o fábrica, profesiones o arte, requieren los cuidados de sus poseedores para que su fecundidad aproveche al mayor número de personas. Los poseedores de bienes de uso y consumo deben usarlo con templanza, reservando la mejor parte al huésped, al enfermo, al pobre. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros obedeciéramos esto, no estaríamos en la usura, no estaríamos en el apropiamiento de tantas cosas de personas que tienen una inmensa fortuna, pero no son capaces tampoco de compartir. Todos los bienes emanan de Dios, los bienes. Pero cuando somos malos administradores, recuerden la parábola del rico Epulón, que ni siquiera se enteraba de que a la puerta de su casa había un mendigo, Lázaro, pidiendo limosna, y no era capaz de ver. Pero esa realidad hoy la vemos en muchos lugares. No somos capaces de compartir lo que Dios nos ha dado, como si fuéramos dueños. No eres dueño, eres un administrador. Ni el carro, ni la cuenta bancaria, ni tu casa, ni las cosas, las propiedades que tienes son tuyas, son dones que Dios te dio para administrar. Porque al fin y al cabo, cuando muramos, no vamos a llevarnos nada a la tumba. Por lo cual, administra bien tus propiedades para que cuando el Señor te llame y la hayas sabido utilizar en beneficio también de otros, claro, tú beneficiándote con tu familia, pero también haciendo partícipe, porque eso es caridad. Cuando no hacemos esto, entonces encontramos todas aquellas consecuencias negativas por la violación de los mandatos de Dios. Numeral 2408 nos dice, el séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno, como la voluntad razonable de los dueños. No hay robo si el consentimiento puede ser presumido o si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. Es el caso de la necesidad urgente y evidente en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales, por ejemplo, alimento, vivienda, vestido, es disponer y usar de los bienes ajenos. Es decir, la iglesia en esto es lo que llamamos la justicia social. Porque en este mundo a nadie le debería faltar el alimento y la vivienda. Si esto se da, es por causa del egoísmo y por la apropiación indebida de bienes, es decir, la usura, el robo, todo aquello que lleva a acrecentar mi fortuna, no importa si las acciones sean inmorales, con tal de tener esos bienes a merced de mis propios egoísmos. Es lo que debemos tener cuidado, porque de las cosas más mínimas daremos cuenta a nuestro Señor. La iglesia también nos recuerda en este séptimo mandamiento, repito, la justicia social. Dice la iglesia en el numeral 2425, la iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo y el individualismo y la primacía absoluta de la ley y del mercado sobre el trabajo humano, para que no piensen que la iglesia aplaude todas estas tendencias o ideologías que lo que buscan es olvidarse de la repartición justa de los bienes. Y señala la regulación de la
economía, por la sola planificación centralizada, pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley del mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas según una justa jerarquía de valores con vista siempre al bien común. Así nos enseña la Iglesia. Si nosotros practicáramos toda esta normativa, ¿usted ha podido pensar o soñar cómo sería el mundo? Si nosotros cumpliéramos esto, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que sencillamente somos egoístas y no queremos ver a los demás bien. Y como cada uno está buscando su interés personal, aún dentro de la propia familia, y no el querer de Dios, porque cuando uno obra en el querer de Dios, eso se llama comunión, porque estamos unidos a Él. Y esa comunión beneficia a todos. Pero como estamos en el individualismo, en el querer personal, entonces somos egoístas y rompemos la comunión. Pienso en mí primero, en mí segundo y en mí en tercer lugar. No hay cabida a la comunión. Cuando nos abrimos a la comunión, que es fruto del amor, entonces no vivo pensando solo por mí, vivo pensando en el otro, porque ya voy reproduciendo en mi figura o en mi persona los sentimientos del corazón de nuestro Dios, que nos amó de manera extremada, mostrado en la cruz. Estamos pues llamados a una revolución que empieza en el corazón humano, o una transformación, o también pueden entenderlo en una llamada a la conversión. Por eso nos hemos querido enfocar en estos programas de Querigma sobre el tema de los mandamientos, porque contrario a lo que algunos piensan, que perdieron vigencia, no es así. Es cuando más actualidad tienen, porque hemos enseñado ya que la palabra de Dios no pasa de moda, es perpetua, porque es Dios el que sabe lo que conviene a cada ser humano. Así que abrámonos humildemente, hermano, a las enseñanzas y reordenemos nuestra vida de cara a Dios. Señor, he aquí que venimos a hacer tu voluntad. Eso fue lo que enseñó Jesús. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aún no hemos llegado a hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, pero hacia allá nos encaminamos. No se aparte del televisor, volvemos en breve para continuar esta reflexión del séptimo mandamiento. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos nosotros reflexionando sobre el séptimo mandamiento: no robarás, no robes, no te apropies de los bienes ajenos, no practiques la usura, no busques tu interés egoísta. Recuerda que todos los que estamos en este mundo y los millones de seres humanos que ya pasaron han tenido que dar cuenta a Dios de su administración. Y lo daremos también tú y yo, igual. Por eso, mientras llegue el día de nuestra partida, que podamos poner orden antes de ello,
poner orden en toda la administración de los bienes que nos han sido confiados. Vamos ahora a realizar un resumen del catecismo sobre este séptimo mandamiento, porque creo que es importante tener una síntesis clara de lo que la iglesia nos enseña. En el numeral 2450 del resumen nos dice: no robarás, Deuteronomio 5:19, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:10. Es importante tener esto en cuenta. No podemos escaparnos de la justicia divina. Que seamos abrazados ahora por la misericordia, no así por la justicia. Y además enseña posteriormente el 2451 del resumen: el séptimo mandamiento prescribe la práctica de la justicia y de la caridad en el uso de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. ¿Qué señala esto? Pues sencillamente que somos administradores. Hay gente que se apropia de los bienes, y por eso también Jesús dice: donde está tu tesoro estará tu corazón. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu tesoro? ¿En qué has puesto tu corazón? ¿De qué te has apropiado? ¿Puede vivir sin esa apropiación o ese bien? ¿Y si te faltase? Todo esto es para que pensemos sencillamente que el sumo bien al que debemos aspirar es Dios mismo. Cuando estamos apropiados, por decirlo de esta manera, o Él nos da la gracia de vivir en su querer, porque es un don de Dios, pero un don que uno aspira y pide. Pídele al Señor: hágase tu voluntad primero en mí, Señor, en mi corazón, para que haciendo las veces de lo que tú deseas, que es lo mejor para mí, pueda entonces administrar los bienes que me confiaste. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando creó a Adán y Eva? Puso todo a los pies de Adán, pero se reserva un derecho. Y ese derecho es nunca olvidar que al Señor tu Dios adorarás y que a Él dará culto. Y que cuando uno pierde el sentido de esa administración, quitando a Dios de por medio, y tú autoproclamándote como si fueras el creador, entramos en la ruina. Esa es la historia de nuestra salvación, que empieza aquí, porque al caer nuestros primeros padres, Dios quiere restituir lo perdido. Y por eso da los mandamientos, porque cuando Dios revela esto a Moisés, ya la humanidad ha transgredido un sinnúmero de faltas, todas al Creador, y establece estas normas para que volvamos a Él. Señala también el Catecismo de la Iglesia, numeral 2453. El séptimo mandamiento prohíbe el robo. El robo es la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Pero uno dirá: yo me apropié de esto, pero no es un robo, me pertenecía. No. El primer robo ocurrió en el jardín del Edén. Es decir, lo robaron a Dios la voluntad. En otra palabra, la desobediencia a la voluntad. Es decir, quisieron hacer su voluntad y no la del Creador. Hermanos y hermanas, hay que pensar en esto. Robar o apropiarme sin el permiso y sin el consentimiento del dueño. En este caso, somos criatura de Dios. Claro que Dios puso todo a nuestro servicio, pero cuando tú actúas en tu querer egoísta, en tu querer, diríamos, de acaparar, sin darte cuenta que eres un administrador y no un dueño, entonces vemos las consecuencias terribles de esta apropiación indebida. Y el Catecismo dice: no roben. En el numeral 2454 señala: toda manera de tomar y de usar injustamente un bien ajeno es contraria al séptimo mandamiento. La injusticia cometida exige reparación. Y la justicia comunitativa impone la restitución del bien robado.
Por ejemplo, si usted se confiesa admitiendo que tomó un bien de manera indebida o robó, y usted está arrepentido de eso, claro que Dios le da el perdón, pero debe restituir. Eso se llama enmienda o reparación. Y uno tiene que preguntarse, ¿cumplo así las cosas que Dios me establece? Si no puede, bueno, pero por lo menos haya un intento de poner en práctica que estoy restituyendo de alguna manera lo que pude haber hecho de forma abusiva. Eso es lo que llamamos nosotros la reparación o la enmienda. Y señala también en el numeral 2455, la ley moral prohíbe los actos que con fines mercantiles y totalitarios llevan a esclavizar a los seres humanos, a comprarlos, venderlos y cambiarlos como si fueran mercancía. No somos mercancía. Tristemente hoy vivimos nosotros esto. En muchas sociedades de esta humanidad vemos esta práctica indebida y contraria a la enseñanza divina. Numeral 2456. El dominio concebido por el Creador sobre los recursos minerales, vegetales y animales del universo no pueden ser separados del respeto de las obligaciones morales frente a todos los hombres, incluidos los de las generaciones venideras. Es decir, no es que esté el Señor en contra del progreso, pero un progreso ¿a costa de qué? Y lo que implica, por ejemplo, el abuso de las minerías, cuando solamente va a beneficiar a un número muy reducido de personas que no se satisfacen con lo que tienen, sino que aspiran a más y más y más, sin importar cuánto pueda esto representar en daños morales y también materiales. Todo esto hay que meditarlo y tomar las medidas necesarias en los países, actuando de cara al bien común. Si perjudica, va contra la voluntad de Dios. En numeral 2457, los animales están confiados a la administración del hombre que les debe benevolencia. Pueden servir a la justa satisfacción de las necesidades del hombre, o sea, la alimentación, de hecho, pero no solamente por un deporte o un exterminio en masa y respetando su reproducción. Todas estas cosas también son, desde el séptimo mandamiento, abuso de lo que Dios estableció en la creación. El numeral 2458, la iglesia pronuncia un juicio en materia económica y social cuando le exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Cuida del bien común temporal de los hombres en razón de su ordenación al supremo bien nuestro, fin último. Y resumiendo también, la iglesia habla en el numeral 2459. El hombre es el autor del centro y el fin de toda la vida económica y social. El punto decisivo de la cuestión social estriba en que los bienes creados por Dios para todos lleguen de hecho a todos, según la justicia y con la ayuda de la caridad. Y los tres últimos aspectos que queremos tocar aparecen en el 2461. El desarrollo verdadero es del hombre en su integridad. Se trata de hacer crecer la capacidad de cada persona a fin de responder a su vocación y por lo tanto a la llamada de Dios. En el numeral 2462, la limosna hecha a los pobres es un testimonio de caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. Y termina el catecismo en el numeral 2463 del resumen. En la multitud de los seres humanos, sin pan, sin techo, sin patria, hay que reconocer a Lázaro,
el mendigo hambriento de la parábola que encontramos en Lucas 16, 19, 31. Dice el catecismo: en dicha multitud hay que oír a Jesús que dice: cuando dejasteis de hacer con uno de estos, también conmigo dejasteis de hacerlo. Mateo 25, 43. En síntesis, debemos tener claro que los mandamientos son una invitación a obrar el bien, reconociendo primero si hemos incurrido en una falta, en una culpa, y enmendarla, porque Dios pedirá cuenta de esto. Y es el tiempo ahora, no esperar después de mi muerte, ahora. Por eso agradezcamos al Señor que nos ha señalado que todo el bien hecho a los demás redundará en bien para ti mismo. Pidamos esta gracia de un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón arrepentido, para que podamos estar gratos a los ojos de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el magisterio de la iglesia. Gracias por la enseñanza que se fundamenta en tu propia palabra. Danos la voluntad de obrar siempre conforme a tu querer. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y gracias por la sintonía que nos han dispensado en este programa Querigma de Amor. Bendiciones. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.